En este vídeo voy a introducir los gráficos en Excel. Mostraré los tipos más habituales de gráficos que existen, cuándo utilizarlos y explicaré la forma de generar y manipular gráficos en Excel. Un gráfico no es otra cosa que una representación visual de una tabla de datos, convirtiéndose así en una poderosa herramienta para el análisis de esos datos. Un buen gráfico capta la atención del lector, presentando la información de forma sencilla, clara y precisa. También facilita la comparación de datos, destacando las tendencias y resaltando sus diferencias. Finalmente, ilustra el mensaje al que acompaña. Por ejemplo, este gráfico que tenemos en pantalla muestra la evolución de la tasa de natalidad en el periodo 2010-2020. Aunque los datos se encuentran en la tabla superior, la gráfica facilita su comprensión y destaca por una parte la tendencia en la tasa de natalidad y por otra la comparación entre nacimientos por cada 1000 habitantes entre España y Extremadura. Este es solo un tipo de la extensa variedad de gráficos que existen en Excel. En este vídeo me voy a centrar en las herramientas funcionales básicas que disponemos en Excel para generar y manipular gráficos y presentaremos ejemplos de los tipos más habituales de gráficos que podemos utilizar para la visualización y el análisis de los datos. Pero antes de comenzar a estudiar el modo de generar un gráfico, necesitamos conocer algunos aspectos imprescindibles para poder trabajar con las gráficas. Para crear un gráfico, primeramente es necesario disponer los datos en una tabla, ya sea una tabla Excel o una tabla rango. Un gráfico muestra los valores de una o más variables. El conjunto de los diferentes valores de una variable se denomina serie. Por tanto, en la construcción del gráfico, el concepto de serie coincide con el de variable. El concepto de serie resulta fundamental en la construcción del gráfico y antes de crear el gráfico, cuando solamente disponemos de los datos en la tabla, debemos tener bien claro qué series queremos representar en el gráfico. Por ejemplo, en esta hoja tenemos una tabla que presenta la variable número de hipotecas constituidas en España. La colección de datos para el valor de la variable en los diferentes años constituye la serie. Esta tabla, por tanto, contiene una única serie. Por otra parte, cada dato individual de la serie se corresponde con una categoría, que puede verse como la etiqueta que da nombre a cada valor individual de la serie y que nos permite entender a qué refiere un valor concreto de la variable. Una regla importante a interiorizar es que la categoría siempre se representa en la abscisa o eje horizontal de la gráfica, mientras que los valores de la serie se representan en la ordenada o eje vertical de la misma. En este ejemplo, la serie viene representada por columnas, es decir, cada valor de la serie en una columna. Pero por supuesto también es posible encontrarnos la serie representada por filas, tal y como muestra esta tabla inferior. En resumen, antes de crear un gráfico es imprescindible determinar cuál es la serie a representar en el gráfico y ubicar correctamente por una parte los datos de la serie y por otra las categorías de la serie. En esta hoja, la tabla presenta la renta media por hogares en el periodo 2010 a 2020. Como vemos, la tabla presenta dos variables y por tanto dos series. La primera serie corresponde a la renta media por hogares en España, mientras que la segunda serie corresponde a la renta media por hogares en Extremadura. En este ejemplo tenemos entonces dos series presentadas por filas. La categoría está representada en la primera columna y se corresponde con los valores de los diferentes años. Cuando dibujamos la gráfica, los valores de las categorías, en nuestro caso los diferentes años, aparecen en el eje de abscisas. La escala de valores posibles de las series aparece en el eje de ordenadas y cada serie se grafica en un color diferente. Por tanto, número de colores se corresponde con número de series que graficamos. Para terminar con la introducción acerca de los conceptos básicos sobre los gráficos, en esta hoja presentamos el consumo de agua destinado a diferentes tipos de cultivo en diferentes comunidades autónomas. Esta tabla puede interpretarse de dos formas diferentes. Por una parte, podemos considerar la tabla compuesta por 5 series, donde cada serie leída en columnas representa el consumo destinado a cada tipo de cultivo.
La primera serie será el consumo destinado a herbáceos, la segunda el consumo destinado a frutales y así sucesivamente. En este caso, las categorías se corresponden con las diferentes comunidades autónomas y están representadas en la primera columna de la tabla. La gráfica destaca entonces la comunidad autónoma que destina más agua a los cultivos. Sin embargo, dependiendo del interés del autor, también es posible visualizar la tabla de modo que cada serie se corresponda con el consumo de agua en una comunidad autónoma. En este caso, las series vienen dadas por filas y ahora las categorías se corresponden con el tipo de cultivo a que se destina el agua consumida. Esta gráfica destaca el tipo de cultivo que recibe más agua en las diferentes comunidades autónomas. En estos casos seremos nosotros los que decidamos qué queremos representar en nuestro gráfico, cuáles son nuestras series y cuáles son nuestras categorías. Una vez explicados los conceptos de series y categorías, podemos ya comenzar a construir nuestros gráficos en Excel. Excel proporciona una amplia tipología de gráficos que se pueden construir para visualizar y facilitar la interpretación de los datos de una tabla. Determinar el tipo de gráfico adecuado a nuestros datos no es una tarea trivial, ya que depende del tipo de dato que tengamos, pero también del mensaje que queramos transmitir a nuestros destinatarios. La representación gráfica idónea para apoyar e ilustrar nuestro discurso es un tema que está en constante evolución, presenta múltiples aristas y requeriría muchas horas de dedicación para dominarlo en profundidad. En este vídeo, por tanto, me voy a centrar en los tipos de gráficos que más frecuentemente observamos en informes y documentos. Vamos a comenzar por los gráficos de columnas. En esta tabla tenemos el cultivo de cereales en 2020 para España y los países del entorno. La tabla presenta las hectáreas por miles destinadas al cultivo de cereales. Deseamos representar un gráfico de columnas como el de la figura, de manera que se facilite la visualización de estos datos. Claramente disponemos de una única serie dada en una fila, donde las categorías están representadas en la fila superior. Si nos posicionamos en el interior de la tabla, accedemos a la pestaña Insertar y hacemos clic en el botón Gráficos recomendados, Excel realizará una selección automática de toda la tabla y nos sugerirá uno o varios tipos de gráficos para representar la información. Si la tabla conteniendo los datos a representar está bien definida y se mantiene aislada del resto de datos de la hoja, este botón será de ayuda. Sin embargo, cuando eso no es así, puede que el botón no nos sirva de mucha ayuda. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un valor cualquiera y vamos a repetir la operación anterior. Nos posicionamos dentro de la tabla y clicamos en Gráficos recomendados. Como podemos ver, ahora Excel no es capaz de determinar qué datos deseamos graficar y nos realiza sugerencias que, más que ayudarnos, pueden despistarnos. Por eso mi recomendación es seleccionar inicialmente los datos origen de nuestro gráfico. Esta selección puede incluir las filas y columnas conteniendo no solo los datos, sino también sus etiquetas, de modo que Excel puede utilizar esas etiquetas para identificar las categorías y nombres de la serie. Así pues, aun teniendo este valor que colocamos previamente, si nosotros seleccionamos la tabla que queremos graficar utilizando el botón de gráficos recomendados, ahora sí, ahora nos presentará una serie de gráficos que podemos utilizar. Si los gráficos que Excel nos recomienda no fueran de nuestro interés, podemos acceder aquí a todos los gráficos y tenemos todo el listado de gráficos a nuestra disposición. En nuestro caso vamos a utilizar este gráfico recomendado, que es el de columna agrupada. Hacemos clic y aceptamos. Podemos comprobar que Excel ha reconocido nuestra única serie presentando columnas de un único color, por tanto una sola serie, y las categorías en el eje de abscisas como corresponde. Cuando activamos el gráfico haciendo clic dentro de él, observamos que disponemos de dos nuevas pestañas de herramientas de gráficos, la pestaña Diseño y la pestaña Formato. La pestaña Diseño contiene las funcionalidades principales que afectan al gráfico en su conjunto, mientras que la pestaña Formato permite realizar ajustes de formato a elementos particulares del gráfico. Vamos a comenzar analizando los elementos básicos de un gráfico.
Con el gráfico activo aparecen estos tiradores que nos permiten redimensionar el gráfico y si hacemos clic cerca de la esquina derecha podemos mover el gráfico a la zona de la hoja donde nos interese. Cada gráfico en Excel contiene una serie de elementos básicos y algunos otros que son más específicos en función del tipo del gráfico. Estos elementos pueden hacerse visibles o no a elección del usuario. De hecho, este primer botón más nos permite visualizar u ocultar los elementos del gráfico. Por ejemplo, podríamos ocultar el título del gráfico o visualizarlo si nos interesa. Pasando el cursor sobre cada elemento del gráfico, se nos muestra a la derecha un triángulo orientado hacia la derecha que nos da acceso a distintas opciones del elemento. Pues bien, el acceso desde este botón más es exactamente el mismo que nos proporciona el botón agregar elemento del gráfico situado en la pestaña diseño. Por tanto, desde aquí también podríamos activar o desactivar, por ejemplo, el título del gráfico o cualquiera del resto de los elementos del gráfico. El botón que tenemos a la derecha de diseño rápido nos deja elegir entre varios estilos predefinidos para el gráfico. Pasando el cursor por encima de ellos, pues podemos visualizar los estilos predefinidos. También disponemos aquí de una galería de estilos alternativa que nos muestran diferentes estilos también para nuestro gráfico. Estos estilos que vemos aquí en la galería pueden ser elegibles utilizando el segundo botón de nuestra caja en la pestaña Estilo. Aquí aparecen exactamente los mismos estilos que aparecen en la galería. Por su parte, la pestaña Color nos deja elegir entre diferentes categorías de colores que se aplican sobre el gráfico. De igual manera, estas categorías de colores nos las encontramos justamente en el botón Cambiar color. Por otra parte, hay que decir que cada elemento básico presente en el gráfico es seleccionable haciendo clic sobre él. De manera que si hacemos clic sobre el eje vertical, seleccionamos las etiquetas del eje. En este punto seleccionaríamos las etiquetas del eje horizontal, haciendo clic aquí seleccionamos la serie, haciendo clic sobre el título seleccionamos el título y podemos realizar diferentes acciones sobre el elemento seleccionado. De hecho, con el elemento seleccionado, utilizando el botón derecho del ratón, podemos acceder en la última opción del menú contextual a un conjunto de opciones de configuración, de modo que se nos lanza el panel lateral desde el cual podemos realizar todas las posibles acciones de configuración y formato de dicho elemento. Si mantenemos visible el panel lateral haciendo clic sobre otro elemento del gráfico, pues el panel se adaptará al elemento que hayamos seleccionado y todas las opciones se aplicarán sobre el elemento seleccionado. Por ejemplo, ahora acabamos de seleccionar el eje vertical y podemos aquí modificar estas etiquetas para que no aparezcan decimales. Iríamos a número e indicaríamos aquí el número de posiciones decimales como 0, de manera que ahora ya no nos aparecen decimales en las etiquetas del eje. Ya hemos dicho previamente que haciendo clic sobre la serie se nos selecciona toda la serie, pero si deseamos por algún motivo realizar cambios sobre una categoría concreta de la serie, tenemos que hacer clic una segunda vez y ahora cualquier cambio se aplicaría solamente sobre esta categoría de la serie. Cuando tenemos seleccionado un elemento del gráfico, en la pestaña Formato nos aparece en esta caja el elemento seleccionado. Y entonces cualquier modificación que se realice sobre los botones de la pestaña Formato se aplicarán sobre el elemento que tenemos seleccionado. Por ejemplo, podríamos aquí utilizar este color de relleno para nuestro título. Ya nos vamos dando cuenta que Excel proporciona más de una vía para realizar modificaciones a los elementos del gráfico. De hecho, podríamos volver a modificarle el fondo de este elemento seleccionando aquí el relleno y utilizando aquí cualquier otro color que fuera de nuestro interés. Y así sucede con todos y cada uno de los elementos básicos de nuestro gráfico. Para acercarnos al gráfico que presenta la muestra, vamos a seleccionar de la pestaña Diseño en el botón de Diseño rápido este diseño que se acerca bastante y aquí le vamos a añadir
el título del gráfico. Por otra parte, como vemos, la muestra no incluye ninguna leyenda, ya que aquí no tiene sentido, puesto que tenemos una única serie, así que podemos eliminar la leyenda de nuestro gráfico. Y finalmente, lo último que nos queda es presentar las columnas ordenadas por categorías. Conviene saber que este tipo de gráfico de columnas es mucho más informativo si se presenta ordenados por categorías. Para ordenar por categorías, lo que hacemos es seleccionar la colección de categorías con sus datos y posteriormente utilizar el botón de ordenar y filtrar orden personalizado. Puesto que los datos los tenemos por columnas, entonces el orden tiene que ser horizontal. Así es que vamos a ir a las opciones para decir lo que queremos ordenar de izquierda a derecha. Y ahora en esta caja seleccionamos la fila por la cual lo queremos ordenar, que evidentemente es la fila número 5. Como la ordenación la queremos de mayor a menor, pues seleccionamos de mayor a menor, aceptamos y ya tenemos nuestra gráfica similar a la gráfica de muestra. Supongamos que deseamos mostrar un gráfico similar al anterior, pero presentando ahora la producción de cereal en sus diferentes variedades: avena, cebada, trigo, etc. En la tabla tenemos los valores de producción para los diferentes países desagrupados ahora por tipo de cereal. Esta tabla la podemos visualizar con las series representadas por columnas y entonces tenemos una serie por cada cereal, siendo las categorías los países donde se cultiva el cereal, pero también nos puede interesar visualizar la tabla por filas. En este caso lo que tendríamos sería esta gráfica donde, como podemos ver, cada serie es el país donde se cultiva y las categorías cada tipo de cereal. Dado que la tabla está completamente aislada, nos podemos posicionar en cualquier celda de nuestra tabla, acceder a la pestaña Insertar y utilizar el botón de Gráficos recomendados. Entre las sugerencias vamos a elegir la tercera opción, que es esta que nos muestra columnas agrupadas, y vamos a aceptar. Este gráfico ya muestra bastantes similaridades con el gráfico de muestra que tenemos y nos presenta las series por columnas, en el que cada serie corresponde a un tipo de cereal diferente. Como ya dijimos, cada serie de datos se muestra con un color diferente y lo que aparece en la leyenda es el título de cada serie. Tenemos pues 5 series correspondientes a los distintos tipos de cereal. Las categorías siempre se muestran en el eje horizontal, el de abscisas, y percibimos que se corresponden por supuesto con los diferentes países. El gráfico elegido muestra entonces los datos donde las series se perciben por columnas. Si deseáramos mostrar los datos con las series percibidas por filas, podemos utilizar el botón Cambiar entre filas y columnas de la pestaña Diseño. Sencillamente, esto nos proporciona una percepción de la tabla en el que ahora las series se perciben por filas, siendo cada serie la producción de cereal en cada uno de los países. Como podemos apreciar, series y categorías han invertido sus papeles. Vamos a volver a la gráfica original para poder comparar el gráfico que estamos haciendo con el gráfico que tenemos de muestra. Por su parte, la información detallada sobre cada serie y categoría es accesible a través de la pestaña Diseño, botón Seleccionar datos. El botón nos lanza esta ventana que nos muestra por una parte el rango de datos origen para el gráfico, en la ventana de la izquierda nos presenta las series y en la ventana de la derecha nos presenta las categorías. El botón Cambiar fila columna intercambia los papeles de series y categorías, igual que se hizo previamente con el botón Cambiar entre filas y columnas, de manera que si ahora intercambiamos, lo que ha sucedido es que hemos intercambiado los papeles de series y categorías. Volvemos a nuestra gráfica original. A través de esta ventana podemos realizar múltiples acciones, tal como desactivar la visualización de una serie o categoría. Por ejemplo, si quisiéramos desactivar la visualización de la serie maíz, pues simplemente haríamos clic aquí y entonces desaparecería la serie maíz de nuestro gráfico una vez que aceptamos las modificaciones. También podríamos, por ejemplo, desactivar la visualización de la categoría Portugal. Eliminamos de aquí Portugal y entonces cuando aceptáramos ya no aparecería Portugal entre las categorías de visualización dentro de nuestro gráfico. Por otra parte, esta ventana también nos permite modificar los datos de una serie, para lo cual seleccionamos la serie, utilizamos el botón Modificar y
nos lanza esta ventana donde podemos modificar tanto el nombre de la serie, que como vemos está seleccionado trigo, como los valores de la serie, que como vemos son todos los valores correspondientes a la columna de trigo. Otra acción muy importante que podemos hacer desde esta ventana es reordenar la posición con la que se muestran las series. Por ejemplo, en nuestro gráfico de muestra hemos presentado las series por orden de volumen. En primer lugar tenemos el trigo, posteriormente la cebada, posteriormente el maíz, luego la avena y finalmente el centeno. Bueno, pues eso lo podemos hacer desde aquí. El trigo sería la primera serie. Si queremos que cebada sea la segunda serie, podemos avanzarla una posición. Como maíz deseamos que sea la tercera serie, pues lo avanzamos para colocarlo detrás de la cebada. Finalmente el centeno es la última, la podemos poner al final y ya tendríamos ordenadas nuestras series como en el gráfico de muestra. Al aceptar, nuestro gráfico ya presentaría las series en el mismo orden que tenemos aquí en nuestra imagen de muestra. Hay que decir que la visualización de una serie o categoría también se puede realizar desde el botón que tenemos de filtros a la derecha del gráfico. Aquí nos aparecen las series y aquí nos aparecen las categorías, de manera que si deseáramos eliminar una categoría, por ejemplo Portugal, pues deseleccionamos la categoría y entonces ya una vez que apliquemos no nos aparecerá Portugal en nuestro gráfico, actuando por tanto de forma similar a como lo hicimos en la ventana de selección de datos. Como dijimos previamente, este tipo de gráficos de columna resulta visualmente mucho más informativo cuando las columnas están ordenadas de mayor a menor o viceversa. En nuestro gráfico de muestra lo hemos presentado así, en el que la categoría Francia aparece en primer lugar, que es la que mayor volumen de cereales tiene, posteriormente Alemania, posterior España y posterior Italia. Aquí en nuestro gráfico lo tenemos desordenado. Y por otra parte tampoco se muestra Portugal, así que podríamos desactivar directamente desde aquí Portugal para que no se mostrara en nuestro gráfico. Finalmente lo que tenemos es que ordenar las categorías según el volumen de cada una de ellas. Pero para conseguir este orden, la única vía es reordenar la tabla origen de nuestro gráfico. Así pues, como queremos ordenar por categorías, lo que tendríamos que hacer es reordenar esta tabla según las filas. Pero claro, para ello necesitamos aquí una columna de total. Así es que vamos a calcular la suma de todos los cereales para cada uno de los países. Vamos a hacer la autosuma que nos da la suma de todos los datos previos y vamos a utilizar el botón de relleno para rellenar el resto de valores. Y posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra tabla y ordenar en función de esta nueva columna. Vamos a darle un nombre a esta nueva columna que le vamos a llamar total y ahora sí, vamos a seleccionar toda nuestra tabla, nos vamos a ir a ordenar y filtrar orden personalizado. En opciones vamos a elegir que deseamos ordenar de arriba hacia abajo, le vamos a decir que los datos tienen encabezados y vamos a ordenar nuestros datos por la columna de total. Finalmente nos aparecerán ya los datos ordenados. Aquí lo hemos ordenado al revés, de menor a mayor. Vamos a seleccionar de nuevo para ordenarlo de mayor a menor. Y con esto tenemos nuestro gráfico prácticamente igual al gráfico de muestra. En ocasiones, los gráficos de columnas se presentan en horizontal y en este caso se denominan gráficos de barras. Un aspecto peculiar de este tipo de gráficos es que en realidad se trata de un gráfico de columnas que ha sido rotado 90 grados a la izquierda. De modo que ahora las categorías se presentan en el eje vertical, mientras que los valores de la serie se visualizan en el eje horizontal. Para conseguir una gráfica como la que se muestra en esta imagen, procedemos seleccionando la tabla, accediendo a la pestaña Insertar y vamos a utilizar este botón de gráficos de barras en 2D. Aunque como vemos el gráfico ya se parece bastante al de la figura que queremos representar, hemos de realizarle algunos ajustes. En primer lugar, vamos a elegir de la galería este tipo de gráfico, que es el que más se asemeja a nuestro gráfico de referencia, para posteriormente modificarle el título. Como vemos en nuestro gráfico de referencia, el eje horizontal
incluye un título, de manera que vamos a añadir a partir de nuestro botón los títulos de los ejes, pero solamente vamos a añadir el título del eje horizontal primario. Y ahora lo podemos editar para que tenga el mismo contenido que en el gráfico de referencia. También podemos observar que la escala del eje horizontal comienza en 50 y termina en 100. Vamos a modificar la escala del eje horizontal accediendo al formato del eje. Y ahora, yendo a la pestaña de opciones del eje, vamos a modificar los límites. Por una parte, el mínimo va a ser 50 y por otra parte el máximo va a ser de 100. Vamos a eliminar también los decimales yendo a número y en posiciones decimales vamos a escribir 0. Nuestro gráfico ya se parece bastante al gráfico de referencia, con la única salvedad de que aún no está ordenado. Como hemos dicho con anterioridad, en este tipo de gráficas es importante ordenar las columnas o las barras para que la información sea mucho más relevante. Para ordenar nuestras barras, lo que nos toca es ordenar nuestra tabla, así es que vamos a seleccionar la tabla, ordenar y filtrar, orden personalizado, y vamos a elegir un orden de arriba hacia abajo, ordenándolo por la columna de tasa de empleo. Elegimos tasa de empleo y vamos a ordenarlo de menor a mayor para que sea similar a nuestra gráfica de referencia. Un tipo especial de gráficas de barras son los gráficos bidireccionales. Estos gráficos tienen orientación horizontal y contienen dos series de datos cuyas barras de frecuencia crecen en sentidos opuestos. Las más comunes son las pirámides de población, aunque también se pueden usar con otros tipos de datos. En el gráfico de la pantalla observamos la pirámide de población en España a fecha de enero de 2021. La tabla que contiene los datos originales de población es esta que tenemos a la izquierda, pero para poder componer este tipo de gráfico necesitamos hacer un sutil ajuste a esta tabla. Si apreciamos el gráfico, podemos observar que se trata de un gráfico de barras en el que las dos series están superpuestas una sobre la otra. Sin embargo, para poder visualizar ambas series, a una de ellas les hemos cambiado de signo, de manera que muestra el mismo valor original pero con signo negativo. De hecho, si te fijas, el valor 0 del eje horizontal, que sabemos corresponde en este caso a los valores de la serie, se encuentra en el centro de la gráfica. Por tanto, a la derecha se muestran valores positivos y a la izquierda se muestran valores negativos. Pero estos valores que se muestran sobre el eje horizontal han sido retocados en el gráfico para que no muestren el signo negativo y la gráfica se puede interpretar de forma correcta. Así pues, lo primero que debemos hacer es añadir una nueva serie que presente los datos de la serie hombres pero en negativo. Para ello vamos a añadir aquí una nueva columna, hombres, y vamos a hacerla que coincida con la columna de hombres pero multiplicada por el valor -1. Una vez añadida la nueva serie, vamos a seleccionar toda nuestra tabla de datos para que de esta manera coja automáticamente las etiquetas de las categorías y los nombres de las series. Y ahora vamos a añadir nuestro gráfico, que será un gráfico de barras pero apiladas. Como vemos, en nuestro gráfico nos aparecen ahora tres series, hombres, mujeres y hombres en negativo. Así que la que nos sobra es esta serie azul de hombres, que es la primera, por tanto vamos a eliminarla del gráfico. La serie azul la vamos a filtrar para que no se muestre y vamos a aplicar la selección. El siguiente paso es colocar el eje vertical en la parte exterior. Vemos que en nuestro gráfico el eje vertical se muestra en el centro. Lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia la izquierda. Para ello vamos a seleccionar el eje, botón derecho, dar formato al eje y vamos a utilizar el panel lateral. A continuación nos dirigimos al campo etiquetas y aquí vamos a seleccionar como posición de la etiqueta bajo. Y ahora, como vemos, las etiquetas del eje se nos han desplazado hacia la izquierda. En realidad hacia el valor más bajo correspondiente al eje horizontal.
Lo siguiente es eliminar el signo negativo de los valores mostrados en el eje horizontal. Para ello seleccionamos el eje horizontal y ahora vamos a utilizar un código específico de formato que vamos a escribir en esta caja y que desafortunadamente no vamos a explicar porque los códigos de formato llevaría bastante tiempo, pero simplemente lo único que vamos a escribir sería el formato que deseamos, que es 0 almohadilla punto almohadilla, punto y coma. Y lo mismo, repetimos, 0 almohadilla, punto almohadilla. Agregamos y ahora, como podemos ver, los valores que están a la izquierda ya no tienen el signo negativo. También debemos cambiar el orden en el que se muestran las series, para que a la izquierda estén los hombres, a la derecha las mujeres. Así es que nos vamos a ir a diseño, vamos a seleccionar datos y ahora simplemente vamos a indicarle que hombres nos lo muestre por encima de mujeres. Y ahora ya sí lo tenemos en orden. A continuación vamos a elegir de nuestra galería un estilo que sea similar al de la muestra, que es este que tenemos aquí, y nos quedaría modificar el color de la serie hombres para que no sea este gris sino otro diferente. Así es que vamos a seleccionar la serie y en la pestaña relleno y línea vamos a acceder a relleno y en lugar de automático vamos a ponerle un relleno sólido que sea este de aquí. Y una vez que modifiquemos el título de nuestro gráfico, y modifiquemos la escala del eje horizontal que en la figura de referencias aparecen desde menos 2.500.000 hasta 2.500.000, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ir a las opciones del eje y vamos a colocar el mínimo entre menos 2.500.000 y entre 2.500.000 y con ello hemos conseguido un gráfico exactamente igual que el de nuestra figura de referencia. Las gráficas de pastel o de sectores aparecen con bastante frecuencia en informes y documentos. Estos gráficos representan las frecuencias relativas para cada categoría de una variable, por lo que se construyen con una única serie. El círculo representa la totalidad que se quiere observar y cada porción representa la proporción de cada categoría de la variable. En esta gráfica observamos la actividad laboral en España para los distintos sectores económicos. Para construir este gráfico sencillamente seleccionamos nuestra tabla, accedemos a insertar gráfico y utilizamos este gráfico de pastel. Para aproximarlo a la referencia vamos a utilizar algunos de los diseños rápidos para observar cuál es más parecido y vemos que este primero pues se parece bastante al gráfico de referencia, de manera que vamos a elegirlo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se adecue a nuestra muestra y ahora vamos a escribir el título del gráfico. Vamos a ordenar nuestra tabla para que aparezca en el mismo orden, de manera que utilizamos el botón de orden personalizado. Vamos a ordenar de arriba hacia abajo, esto es correcto, por la columna 2021 T1. También vamos a agrandar un poco el pastel. Para ello nos vamos a venir a la pestaña formato y vamos a seleccionar área de trazado del gráfico. Una vez seleccionada el área de trazado del gráfico lo podemos hacer un poco más grande para que ocupe gran parte del área del gráfico. También vamos a aumentar el tamaño de nuestras etiquetas seleccionando las etiquetas. Vamos a agrandar un poco nuestras etiquetas. Ahora vamos a seleccionar esta etiqueta concreta, la vamos a colocar un poco más al centro, vamos a darle fuente negrita y el color de la fuente le vamos a decir que sea un color blanco. La etiqueta de agricultura la vamos a separar un poco, más o menos por aquí, y la de construcción también la vamos a separar un poquito. Y ahora ya dejamos como ejercicio el cambio de los colores de las series para que se asemejen al gráfico de referencia. Los gráficos de líneas son útiles para presentar principalmente tendencias temporales.
En el eje horizontal se posicionan las etiquetas de tiempo y en el vertical los valores de la serie o series cuya evolución queremos apreciar. Este tipo de gráfico facilita la visualización de diferentes variables para compararlas entre sí. En esta gráfica se muestra la evolución del Producto Interior Bruto per cápita en países europeos de nuestro entorno desde 2011 hasta 2020. Para crear una gráfica como esta, sencillamente seleccionamos nuestra tabla, insertamos un gráfico de líneas y elegimos líneas 2D. Ahora con el botón de diseño vamos a agrandar un poquito nuestra gráfica y con el botón de diseño rápido elegimos este diseño en el que se presenta el nombre de la serie y su valor en la última categoría. Y ahora vamos a realizar algunos ajustes. Para que las etiquetas no se solapen con las líneas, vamos a seleccionar el área de trazado del gráfico y lo vamos a cortar un poco para que se separen las líneas de nuestras etiquetas. Para conseguir que estos valores presenten el símbolo del euro, sencillamente seleccionamos la etiqueta, botón derecho, formato de etiquetas de datos. Ahora accedemos a opciones de etiqueta y en número seleccionamos la categoría de moneda sin decimales. Se nos presenta entonces el símbolo del euro y ahora lo que vamos a hacer es aportarle un estilo negrita para hacerlo similar al que tenemos en nuestra referencia. Y esto lo repetiríamos para cada una de las etiquetas mostrando la serie y el valor en la última categoría. Para presentar las líneas del eje vertical y del eje horizontal, pues sencillamente seleccionamos el eje, botón derecho, dar formato al eje y ahora nos vamos a ir a la pestaña de relleno y línea y en línea vamos a elegir una línea sólida de color negro. Y repetimos la operación también para el eje horizontal, línea sólida de color negro. Observamos también que la escala de valores para las series va desde 10.000 hasta 45.000 euros. Por tanto, vamos a seleccionar el eje, botón derecho, dar formato al eje y nos vamos a ir a las opciones del eje para indicarle aquí un mínimo de 10.000. En nuestro gráfico de referencia también apreciamos que las líneas que dibujan cada una de las series no presentan ángulos, son líneas con curvas suavizadas, a diferencia de nuestro gráfico. Para ello, seleccionamos nuestra serie, botón derecho, dar formato a serie de datos y nos vamos a ir a la pestaña de relleno y línea y al fondo, abajo del todo, nos aparece línea suavizada, que es lo que determina que la serie, como vemos aquí, ya presente estas líneas suavizadas a diferencia de los picos que presentan el resto de las series. Para llevar nuestro gráfico al de referencia, pues faltaría añadir el título del gráfico, también modificar el título del eje y con eso ya tendríamos un gráfico prácticamente igual al de la muestra, pero esto ya lo dejamos como ejercicio. En determinadas circunstancias necesitamos comparar dos variables que están medidas en escala o unidades diferentes. En estos casos, un único eje de ordenadas para ambas series no nos proporciona la información deseada y necesitamos entonces asignar un eje de ordenadas diferente a cada serie. El eje de ordenadas que habitualmente se presenta a la izquierda de la gráfica es el eje primario, de modo que se añade un eje secundario asociado a la otra serie que se visualiza en la parte derecha de la gráfica. Por ejemplo, en esta hoja disponemos de una tabla que incorpora datos de evolución del paro en España y Extremadura. Si graficamos estos datos utilizando un único eje de ordenadas para ambas series, como sucede en la imagen de la izquierda, mientras que la gráfica permite apreciar la tendencia del paro en España, resulta completamente imposible determinar la tendencia del paro en Extremadura. Según la gráfica, da la impresión de que el paro en Extremadura se mantiene constante y muy cerca de cero, cosa que por supuesto no es así. El problema es que mientras que en España los parados se miden en una horquilla entre 3 y 6 millones, en Extremadura la horquilla está entre 100.000 y casi 200.000. Las escalas son tan dispares que es imposible apreciar los cambios en ambas variables. Aquí tenemos entonces un caso de dos variables medidas en la misma unidad
pero con escalas de órdenes muy diferentes. Para resolver estos casos se utilizan dos ejes. El eje primario se asigna a una serie y el eje secundario que se le asigna a la segunda serie. Es obvio que este tipo de gráficos solamente permiten captar y comparar tendencias en ambas variables, sin importar por tanto la posición de las series en el gráfico. Esta gráfica presenta ambas variables medidas con escalas diferentes, lo cual permite apreciar cómo a partir de 2015 el paro en España comienza a descender a un ritmo importante, mientras que en Extremadura se produce también el descenso, pero a un ritmo menor, con una pendiente menor de descenso. Como puede verse, para facilitar su lectura, hemos coloreado los ejes de acuerdo a la serie a la que están asignados. Vamos entonces a construir este gráfico. Como siempre, vamos a seleccionar nuestra tabla y vamos a insertar un gráfico de líneas 2D. La asignación de un segundo eje es algo bastante sencillo. Seleccionamos la serie sobre la cual queremos vincular el segundo eje y ahora vamos a formato a serie de datos. En la pestaña opciones de serie elegimos eje secundario y ahora ya como vemos nos aparece un segundo eje que ahora adaptaremos según nuestras necesidades. La primera tarea que vamos a hacer es asignar color a cada eje para que coincida con el color de la serie. Así pues vamos a seleccionar formato al eje para que nos aparezca el panel lateral y ahora vamos a acceder a la pestaña opciones de texto y en relleno de texto vamos a elegir en lugar de este color de relleno negro, que es el que tiene el texto de las etiquetas del eje vertical, vamos a elegir el color correspondiente a la línea que representa la serie de España. Por otra parte, vamos a hacer una operación similar con el eje secundario. Así es que le vamos a asignar el color correspondiente a la serie Extremadura. Por su parte, con respecto a la numeración, vamos a seleccionar número para eliminarle el decimal que aparece y también en las opciones del eje vamos a darle un mínimo de 100 porque las unidades están medidas en miles de personas y un máximo de 200. Similarmente, en este eje vamos a aplicarle un mínimo de 3000 y un máximo de 6500. Que ya nos lo deja por defecto. Como vemos, nuestra gráfica no tiene las líneas suavizadas, así es que vamos a seleccionar este eje y nos vamos a venir al final para aportarle una línea suavizada a ambas series. Y bueno, finalmente nos faltaría modificar el título del gráfico para que nuestro gráfico fuera prácticamente igual que el gráfico que tenemos como referencia. Pero esto, como ya sabemos hacerlo, lo dejamos como ejercicio. Esta gráfica presenta datos de temperatura y pluviosidad media en la ciudad de Cáceres a lo largo de un año típico. Como puede verse, utiliza también dos ejes de ordenadas, uno para la serie de temperaturas medias y otro para la serie de pluviosidad. En este caso se hace completamente necesario el uso de un eje secundario debido a que ambas variables se miden en unidades diferentes, una en grados centígrados y la otra en milímetros. Pero además de presentar dos ejes, tiene la particularidad de que para representar una serie, la de temperaturas, utilizamos líneas y para representar la otra serie de pluviosidad se utilizan columnas. Vamos a ver cómo se construyen este tipo de gráficos. Primeramente vamos a reducir un poco nuestra imagen para tener suficiente espacio a la hora de crear nuestra gráfica. Vamos a comenzar seleccionando la serie de temperaturas medias y eligiendo como tipo de gráfico un gráfico de líneas. Hecho esto, vamos a agregar ahora nuestra segunda serie. Para ello nos vamos a venir a la pestaña Diseño y vamos a utilizar el botón de Seleccionar datos desde donde vamos a incorporar nuestra nueva serie. Utilizamos el botón Agregar y como nombre de la serie tenemos el nombre de precipitación y como valores de la serie eliminamos el contenido y seleccionamos los datos de la fila de precipitación donde tenemos los valores de la serie. Una vez que hemos incorporado esta serie, lo que vamos a hacer es vincularla a un eje secundario. Eso ya lo hemos visto previamente. Vamos al panel lateral y lo vinculamos al eje secundario.
Puesto que deseamos que esta nueva serie se presente mediante barras, lo que vamos a hacer es utilizar el botón derecho del ratón con la serie seleccionada y utilizar la opción de cambiar tipo de gráfico de series. Y ahora, como vemos, la parte inferior de la ventana nos muestra qué tipo de gráfico se utiliza para cada serie. En este caso, la serie Precipitación está utilizando un gráfico de líneas y nosotros deseamos un gráfico de columna. Por tanto, localizamos gráfico de columna y aceptamos. Ahora ya tenemos nuestra gráfica con un aspecto muy similar al de la muestra. Los ajustes necesarios para conseguir un gráfico idéntico al que presenta la figura han sido ya tratados con anterioridad y los dejamos ya como ejercicio. Con esto finalizamos el capítulo sobre gráficos en Excel, entendiendo que a pesar de la imposibilidad de cubrir la enorme potencialidad de esta herramienta, el vídeo nos permite familiarizarnos con los principales elementos y utilización de gráficos en Excel 2016.